Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar la sesión de dermatología de este mes, del mes de marzo, del Hospital Ángeles del Pedregal. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Carmen Navarrete López. Ella es epidemióloga, educadora sexual y sexóloga. Y o ha creado, más bien, un tema que pudiera englobar tanto la epidemiología como enfermedades de transmisión sexual y la dermatología. Entonces, vamos a hablar de la relevancia de la dermatología en la educación integral eh, en estas enfermedades de transmisión sexual. Pues muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar. Gracias, Carmen. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, a veces me voy a referir como en femenino a todas nosotras por el hecho de ser personas, ¿no? Entonces no van a decir, ay, no, somos también habemos del sexo masculino, sí, pero me refiero a todas nosotras como personas, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, sí, mi nombre es Carmen, yo soy médica, me formé como en la especialidad de epidemiología. Trabajo en el Hospital Gea González como epidemióloga y después mi formación es una maestría en educación sexual con una especialidad en sexología clínica y también en terapia de pareja. Entonces, como ven, soy así como muchas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, sí fue un poquito, cuando Adriana me pidió que así un tema, yo dije, híjole, ¿cómo metemos esto, no? De la epidemiología, con la sexualidad, con la epidemiología. Entonces dije, bueno, ¿qué es un tema en común? Pues las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Nosotros, los médicos, vemos alguna lesión en la piel y lo que hacemos es, vete con el dermatólogo, ¿no? Entonces, ustedes son un gran apoyo para nosotros, ¿no? Y para el paciente cuando hay lesiones, cuando alguna enfermedad o infección, ¿sí? Se manifiesta con lesiones en la piel. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta plática? Pues vamos a ver, el contenido es, primero, ¿qué es la sexualidad? Así, bueno, pues ya sabemos qué es, ¿no? Pero pues vamos a darle una repasadita. ¿Y qué es la educación integral de la sexualidad? ¿No? Ahorita vamos a platicar de eso. Después vamos a ver un poco del panorama epidemiológico de las infecciones de transmisión sexual, no de todas, sino de aquellas que están en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de cómo se han estado comportando a lo largo del tiempo, ¿no? Y posteriormente vamos a ver las dermatólogas y dermatólogos cómo nos pueden ayudar en la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? En este punto no vamos a hablar de tratamientos, ¿no? Ese es específico para cada infección de transmisión. Vamos a hablar en general cómo podemos prevenirlo y cómo ustedes nos pueden ayudar en eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la sexualidad y la educación integral de la sexualidad? Bueno, la sexualidad son características inherentes, es un conjunto de características inherentes a todos los seres humanos. Todos somos sexuales y estas características las empezamos a desarrollar desde que estamos en periodo de gestación. Entonces, estas características que vemos aquí son 5. Ay, casi no se ve, disculpa. Son 5, que es primero, pues el sexo, ¿no? Todas nacemos con un sexo, ¿sí? Y son las características biológicas y fisiológicas con las cuales nacemos, ¿no? Comúnmente hablamos de hembra y macho o de hombre y mujer, dependiendo de los genitales con los que nacemos, ¿de acuerdo? Pero también hay otra condición que se llama intersexual y también eso es biológico, ¿ok? Los intersexuales son aquellas personas que tienen de ambas características de genitales, ¿no? O de aparato reproductor. Entonces, también esos están incluidos en el sexo, ¿de acuerdo? También tenemos otra característica que es el género, ¿sí? El género nos define, bueno, es una categorización social que nos encasilla en hombres o mujeres. ¿Sí? Pero también hemos visto a lo largo del tiempo que existe una gran diversidad
en cuanto al género, ¿no? Y aquí vemos también identidades, orientaciones, ¿no? Aquí es qué autoconcepto o autopercepción tengo de mí mismo, expresiones, roles y orientaciones sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una gran diversidad. También otro de nuestras características, que ya las traemos, les digo, estas 5 características las traemos ya de agencia, ¿no? Se puede decir, es el erotismo. Todos el erotismo, ¿sí? Todos experimentamos erotismo. ¿Qué es el erotismo? Pues es una capacidad humana de sentir y generar deseo, excitación y placer por medio de la imaginación, la fantasía y la estimulación sensorial. Desde aquí ya empiezan a aparecer los dermatólogos, ¿no? Tenemos 2 órganos en nuestro ser, ¿sí? Que intervienen en el erotismo. Uno es el cerebro, ¿no? Con el cerebro, a través de las fantasías, de lo que pienso, de todo aquello que genero yo, que me produce deseo y placer. Y otro es la piel. La piel, ¿no? A través de las sensaciones, nosotros experimentamos esto de el deseo, el placer, también la excitación. Entonces, de hecho, un encuentro sexual, pues muchas veces comienza con esto, ¿no? Con el roce de la piel. Entonces, es importantísimo que nuestra piel esté sana para poder experimentar mejor el erotismo. ¿Ok? Bueno, otro de ellos es la salud sexual y reproductiva, ¿no? Esto se refiere a la anatomía y fisiología, el sistema reproductivo y sexual. Aquí estamos hablando también de nuestros derechos sexuales y reproductivos, el coito como tal, las infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción, el aborto, también la maternidad y la paternidad, de cómo las llevamos a cabo. Entonces, como ven, la salud sexual y reproductiva abarca muchísimas cosas y no solamente las relaciones sexuales. Muchas veces hablamos de sexualidad y inmediatamente ¿en qué pensamos? ¿No? Relaciones sexuales, ¿no? Y no, es todo esto. Y un quinto elemento importantísimo, ¿sí? Son las relaciones afectivas, son los vínculos que nosotros establecemos que también entra dentro de la sexualidad, ¿no? Es esta potencialidad de dar y recibir, cómo nos interactuamos con las parejas, cómo interactuamos con los amigos, con nuestro padre, con nuestra madre, cómo expresamos nuestras emociones, también tiene que ver con la sexualidad y nuestras sensaciones y sentimientos. Y una cosa muy importante, ¿no? En estas relaciones y en estos vínculos que establecemos, si queremos establecerlos desde la violencia y el maltrato o desde el buen trato, ¿no? Entonces, todo eso, ¿sí? Es un conjunto, estos 5 elementos son un conjunto de características, vuelvo a repetir, inherentes al ser humano, ¿sí? Que ya nacemos con ellos. Pero nosotros cómo nos vamos a desarrollar y cómo nos vamos a posicionar en ellos en cada etapa de nuestra vida, porque son dinámicos. ¿Sí? Estas 5 características son dinámicas y van a ir cambiando de acuerdo a nuestras etapas, ¿no? Bueno, todo esto, cómo nos posicionamos, va a estar influenciados por diversos factores psicosociales, por la ética, por la política, por cuestiones históricas, geográficas, económicas, legales, religiosas, culturales y hasta espirituales, ¿sí? Entonces, depende de estos factores cómo nosotros nos vamos a posicionar en cada uno de estos y cómo los vamos a vivir. Entonces, todos, como ven, todos estos los vivimos de diferente manera, de tal forma que cada uno de estos elementos van a formar nuestra historia personal, nuestra historia relacional y nuestra historia social, ¿sí? Nuestros guiones de vida. Y en nuestros guiones de vida vamos a encontrar también, y nos vamos a mover en esto, van a estar también influenciados por mitos, prejuicios, tabúes y creencias. ¿Sí? Entonces, como ven, la sexualidad forma todo esto y no podemos desprendernos de cada uno de estos. Somos sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Somos sexuales todo el tiempo. ¿Sí?
La siguiente. Ah, no, yo, perdón. Bueno, viendo esto, ¿no? Que la sexualidad forma parte de nuestro día a día y de nosotros como personas, de nosotras como personas, ¿sí? Entonces, actualmente estamos viendo lo que es la educación integral en sexualidad. En nuestro país, a partir del 2019, ya se hizo una modificación en el artículo 3 de la Constitución, ¿sí? Que es de educación, en el que ya se incluye que es un derecho tener educación sexual. Entonces, la educación integral de la sexualidad es un proceso que se basa en un plan de estudios para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Y bueno, su objetivo es preparar a las personas para contar con una salud sexual y un bienestar sexual, para desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, libres de violencia, ¿no? Y fomentar el buen trato entre las personas. Hacer exigibles sus derechos humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hemos visto que nuestros padres nos enseñan y nos acompañan, ¿no? Y nos preparan para ser independientes en muchos ámbitos, en el económico, en el ámbito social, en el ámbito profesional, ¿sí? Pero al ser sexuales, ¿no? Vimos que había una carencia de esto, precisamente, ¿no? De prepararnos como seres sexuales para tomar mejores decisiones en cuanto al ámbito sexual, para cuidarnos y cuidar a las otras, ¿no? A la otredad. Y vivirla de manera plena, consciente, responsable y en el placer, ¿verdad? Estos son los componentes claves de la educación sexual, ¿sí? Estamos hablando de valores, derechos, cultura y sexualidad, el buen trato y la seguridad personal, el género también, habilidades para la salud y el bienestar, relaciones afectivas, salud sexual y reproductiva, el cuerpo humano y su desarrollo, sexualidad y conducta sexual. Obviamente, todos estos temas se tratan de acuerdo a la edad de las personas, a la etapa de vida, ¿no? Es diferente los temas que se tratan. Bueno, todos los temas se tratan, pero se abordan de forma distinta dependiendo de la edad, ¿no? En edad preescolar, en edad en la adolescencia, en la adultez y en los adultos mayores también. Entonces, se abordan los mismos temas, pero de forma distinta. ¿De acuerdo? Okay. Y entonces aquí, en la educación integral de la sexualidad, todos podemos participar, ¿no? Y debemos participar, ¿no? Los padres, los médicos y médicas. Entonces, todos estamos inmersos en esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar a las infecciones de transmisión sexual. Como vieron, pues esto forma parte de nuestro rubro del erotismo y de dos de las características, ¿no? Del erotismo, bueno, más bien de tres, del erotismo, de la salud sexual y reproductiva y también de los vínculos afectivos, ¿no? Porque no es solamente, la persona está enferma o tiene una infección o es portadora de algún virus, de alguna bacteria. No, es también afecta en su vida relacional, personal y relacional. Ok, ¿quiénes podemos adquirir una infección de transmisión sexual? Pues todos, ¿no? Todas las personas sexualmente activas. Estamos en riesgo, ¿no? ¿Cómo se transmite las infecciones de transmisión sexual? Por coito vaginal, por ciertas prácticas, ¿no? Por coito vaginal, por sexo anal, sexo oral y algunas por el contacto de piel a piel. Por eso es importante que una persona con infecciones de transmisión sexual también puede ser tratada por un grupo multidisciplinario de médicos en el cual tiene que estar incluidos los dermatólogos y las dermatólogas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. En el hospital donde laboro, nosotros vemos ronchas, ¿no?
ronchas, úlceras, vesículas, y trabajamos en conjunto epidemiología, infectología y dermatología. Ahora que vimos que hubo casos de monkeypox, eso hacíamos en conjunto, ¿no? Íbamos a llegaba un paciente sospechoso con lesiones y nos juntábamos los tres, infectólogo, epidemiólogo y los dermatólogos. Otras formas de transmisión que hemos observado son también compartir juguetes sexuales sin desinfectar correctamente, ¿no? Ha aumentado el uso de juguetes sexuales con el fin de aumentar el erotismo y el placer sexual, ¿no? Y hay muchas parejas que lo utilizan o también en forma individual. Y otra práctica, otra forma son las prácticas sexuales extremas. Aquí estamos hablando del fisting. Algunos no lo conocen, no es muy conocido, ¿no? Porque es una práctica así muy extrema. Es introducir la mano completa en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. Esto obviamente se tiene que planear, tiene que ser consensuado entre las parejas, se tiene que hablar, tiene que haber una preparación previa, que es, por ejemplo, la persona que va a recibir, tiene que hacerse baños de asiento para relajar los músculos del piso pélvico. La persona que va a introducir su mano tiene que cortar muy bien sus uñas, limarlas, no tener anillos, las manos limpias y desinfectadas, usar guantes y mucho lubricante. Entonces, si se hace de forma improvisada, ¿no? De que alguien lo hace y introduce la mano, entonces puede causar graves lesiones. Aún así, con estos preparativos, también llegan a lesionar la mucosa o la piel de la persona que está recibiendo. Entonces, es importante, ¿sí? Las personas que lo van a realizar, pues que tengan una preparación previa y, como les digo, siempre consensuado. No es de que, ay, ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo. No, es una preparación previa, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nos hace más susceptibles los hace más susceptibles esta práctica? Por lo que les decía, por las lesiones que llegan a provocar. Muchas veces lo que hacen es introducir la mano, ¿sí? Y después vienen otro tipo de actos, ¿no? Como penetración, eh, pene a la vagina, y entonces si hay lesiones, es una vía de entrada para los microorganismos, los hace más susceptibles. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se están comportando algunas de las infecciones de transmisión sexual. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vean este dato, ¿no? Nos dice que 1 millón de personas al día adquieren una infección de transmisión sexual, ¿no? Para los millones que somos en el mundo, pues bueno, dicen, ay, pues 1 millón, pues es poco, ¿no? Pero esto trae muchas consecuencias. ¿Ah? ¿Sí? Trae consecuencias individuales, relacionales, sociales y sociales en el ámbito económico, de servicios de salud, etcétera. Entonces, aunque sea 1, 2, 3, pero 1 millón, ¿no? Y aquí hay otro dato. De ese millón, el 30% presenta síntomas. Bueno, ok, podemos controlarlo, ¿no? Podemos darle medidas para que esta persona no siga infectando, ¿verdad? Pero este dato es impresionante. 70% no presenta síntomas, ¿no? O está en etapa de incubación, pero está teniendo encuentros eróticos sin protección. Entonces, estos son este es el dato que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para eso es la educación integral en la sexualidad. Bueno, ahora en México, ¿cómo llevamos las estadísticas? En México, a través del boletín epidemiológico, ¿se acuerdan del SUIBE cuando estaban en el servicio social? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Del SUIBE, ¿no? Del que tenían que registrar todos los casos nuevos de hipertensión, diabetes, ¿no? Y también incluye las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las que se reportan? ¿No? Este boletín, ¿sí?
aparece semanalmente, se tiene que hacer cada semana y bueno, sobre todo se supone que en todos los niveles, también en los privados, para tener nuestras estadísticas y tomar decisiones y saber cómo estamos en cuanto al panorama epidemiológico. Entonces, estas son las que están contempladas en este boletín epidemiológico. Como ven, está sífilis. Este está tomado de la semana 52, que fue la última semana del 2023. Y estos datos del 2023 son preliminares, ¿no? ¿Sí? Más o menos tenemos un retraso en cuanto a las estadísticas de un año o de hasta 2 años en mortalidad, ¿no? Sí, sí, faltan muchísimas. Sí, Estas son las únicas. falta el BPH, falta la balanopostitis, no nada más la vulvovaginitis, ¿verdad? Exactamente, Faltan un montón de cosas ahí, así es. sobre todo BPH. Exactamente. BPH se cuantifica, ¿sí? Con los casos de cáncer cervicouterino, precisamente, ¿no? No tenemos como tal una estadística que nos diga tantas personas se infectan de VIH. Se tienen aproximados, ¿no? Sabemos que el 80% o más, hasta el 90% de las personas sexualmente activas pueden adquirir el virus de papiloma humano a lo largo de su vida, pero lo cuantifican con las mujeres que tienen cáncer cervicouterino, ¿sí? Debido a la infección de virus de papiloma humano. Y también ahí faltan otras cosas. O sea, Sí. por ejemplo, los moluscos contagiosos, pues sabemos que también son de Sí. transmisión sexual y son Claro. virales y ahí no están. Los chancros, Los chancros, ¿sí? exactamente. Los condilomas, bueno, Los condilomas, exactamente. esos Sí, son, o sea, eso es les muestro de cuál es nuestra situación y que sí, no tenemos registro de nada de eso, ¿no? Se pierden. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, esta sífilis adquirida, también la sífilis neonatal la incluyen. No, no en este, ¿no? Sino en otro rubro, pero nada más puse, o sea, y estas son las que se reportan. Y estos son de los pacientes que tienen síntomas. Imagínense, todavía el otro 70% del que hablábamos que no tienen síntomas. Entonces, como ven, nuestras estadísticas, o sea, tenemos muchísimos más casos de los que en realidad se reportan. Entonces, aquí tenemos un comparativo, ¿no? VIH, pero bueno, como son premios. Esto son casos nuevos, ¿no? Sí, son incidencias. Sí, son los números de casos que se reportaron como nuevos en el 2022. Y este es en el 2023. Como les digo, estos son casos, son aún preliminares, ¿no? Entonces, todavía los casos van a aumentar. Entonces, ¿ustedes reportan? No, ¿verdad? No hay un sistema de reporte en el sector privado. Eso nos hace falta todo eso. Sí, ustedes pueden reportar exactamente todos los que menciona la doctora. Entonces son casos que se pierden y que entonces no tenemos el panorama real ni la dimensión real de el problema, ¿no? Ok. Aquí lo que ven en esta gráfica es la vigilancia epidemiológica de los casos de VIH. También son casos de VIH según año de diagnóstico. O sea, también son incidencias. Esto, aquí les muestro, tenía los datos desde 1983, cuando fue que se diagnosticó el primer caso en México. En el 83 se diagnosticaron 63 casos, ¿sí? Se confirmaron 63 casos, pero nada más les puse aquí del año 2000, ¿no? Y aquí lo que quiero que veamos es cómo han ido aumentando los casos, ¿no? Cómo a partir del año 2010, ¿sí? Empiezan a aumentar, ¿sí? Van en aumento. ¿Qué pasó aquí en el 2020? La pandemia, ¿no? Se suspendieron todos los servicios de salud. Mucha gente estuvo en su casa, adquiriendo infecciones de transmisión sexual, justo eso. Exactamente, ¿no? Sí, aumentaron también los embarazos. Entonces, los divorcios también, sí, pero justo aquí se refleja cómo pues no hubo atención a esos pacientes, ¿no? A los pacientes con infecciones de transmisión sexual, sobre todo a los pacientes con VIH. Se detuvo todo el sistema.
Entonces nos dicen, es que bajó. No, hubo una causa. Y después, es que en el 2021 incrementaron ¿no? De hecho, hay por ahí un artículo, ¿no?, que sacaron donde dice, es que hubo un incremento, por ejemplo, de sífilis del 83% en el 2021 con respecto al 2020. ¿No? Exactamente, exactamente, ¿no? No, y son todos esos pacientes que iniciaron con síntomas, justo, que iniciaron con síntomas, pero que no tenían servicio de salud, ¿no? Entonces, en el 2021, pues, ¿no?, que ya se abrió más los servicios de salud, ya empezaron a verse otras cosas. Entonces, así es. Relacionados con el monkeypox. Ajá, y ahí es donde descubrieron que la gente se había descuidado, que habían dejado de tomar la medicación, Exactamente. ¿sí? ¿No? Que habían aumentado las cargas virales. No solamente se habían contagiado, sino que los que ya sabían que eran portadores no Aumentaron. tomaron el tratamiento. Claro, y no solamente el monkeypox, también aumentaron los casos de sífilis. Por eso las cifras que vemos acá, ¿no? ¿Sí? Aumentan los casos de sífilis. Y bueno, algo que también no es de infección de transmisión sexual, pero que también es un problema de salud pública, es la coinfección con tuberculosis, ¿no? Que también aumentaron los casos, ¿no?, con esta asociación con VIH. Exactamente. Bueno, entonces el virus del papiloma humano, como sabemos, es una infección más frecuente del aparato reproductor femenino y masculino, ¿no? Lo que les mencionaba, hay bibliografía que dice que el 80%, hay otros que incluso dicen que el 90%, ¿no?, de la población sexualmente activa va a contraer VIH, vamos a contraer VIH en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y que no vamos a tener síntomas. Y algunos tipos del virus se presentan clínicamente como verrugas en órganos genitales, zona perianal, boca o garganta, ¿no? Y esos son los que les llegan a ustedes. Esta gráfica, ¿no ven? Está del programa de vigilancia epidemiológica de cáncer en las Américas. Y vemos esta pirámide, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones que causan el virus de papiloma humano? Entonces, en la base están las verrugas genitales. Entonces, este número de casos es en cuanto a hombres, mujeres, y cómo van aumentando y cómo van apareciendo los casos de cáncer cervicouterino, el cáncer orofaringio, el cáncer anal, el cáncer de vulva y el cáncer de pene. ¿Sí? Pacientes asintomáticos que no se tratan y que llegan a esto, ¿no? Entonces, como ven, la participación de ustedes es fundamental para el control de esto. Aquí vamos a hablar del monkeypox. Desde el primer caso, que fue en mayo del 2022, hasta el 17 de abril del 2023, se registraron 3,965 casos, ¿no?, confirmados de viruela símica. 302 estaban en proceso de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que sí cumplen con la definición operacional, pero que todavía no se le toman muestras. Y además de otros 6,727 casos probables que también cumplen con la definición operacional y que se le toman muestras. Entonces, como ven, también en esa etapa, bueno, el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, o sea, nos tardaba muchísimo en dar los resultados, ¿sí?, porque estaban rebasados, precisamente por lo que comenta la doctora, ¿no? Muchos pacientes que no tenían tratamiento, pacientes con VIH que no tenían el tratamiento, ¿sí?, empezaron a tener infecciones de transmisión sexual. Hay una controversia en que si el monkeypox es infección de transmisión sexual o no. Porque dicen, hay estudios donde dicen, no, es que no se encontraron, en el 2022 se hicieron estudios a diferentes fluidos corporales, entre ellos el semen y la lubricación vaginal, y vieron que no se encontraba el virus.
Entonces, por eso no lo clasifican muchos como infección de transmisión sexual. Sin embargo, uno de los principales mecanismos de transmisión es en los encuentros eróticos. ¿Sí? Perdón, sí, por la transmisión, por el roce de piel con piel, ¿no? Que hay otras formas de transmisión, dicen, sí, cualquiera se puede transmitir, cualquiera se puede infectar, sí, si tenemos contacto con el líquido de las lesiones, pero muchas veces, y sobre todo en los pacientes, si bien empezó en un grupo de riesgo, de más alto riesgo, que es las personas que tienen, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿sí? Todos podemos infectarnos, ¿no? Por el mecanismo, ¿no? No es exclusivo de esta comunidad. Y aquí lo vemos, una disculpa por la calidad ¿no? De la foto, no tenía los datos como para volverla a armar, los datos, la base, pero aquí lo que vemos es el número de casos por grupo de edad que hubo en este periodo de tiempo que les comento, ¿no? El número de casos principalmente se dio en el grupo de 30 a 34 años de edad. Aquí vemos la tasa de incidencia, ¿no? Que nos dice que 10 de cada 100,000 habitantes tienen la probabilidad o tienen el riesgo de tener monkeypox en el grupo de edad de 30 a 34 años, ¿no? Pero como vemos aquí, pues no fue exclusivo de una comunidad o de un grupo en particular, también hubo menores de edad, hubo 4 de 0 a 4 años, ¿no? Y también en el otro extremo, que los mayores de 65 años. Y esto fue por la atención que tuvieron, por el tiempo también que se tardaban en dar el diagnóstico. Llegaban los pacientes, les digo, llegaban los pacientes en el hospital donde yo estoy, llegaban pacientes que cumplían con la definición operacional. Llamábamos también a los dermatólogos que nos ayudaban a hacer, decían, pues sí, tiene tales características y cumple con la definición operacional. Y en epidemiología lo que hacíamos era tomar las muestras, hacer el raspado, tomar la muestra de líquido, enviarlas al INDRE y dar todas las medidas de control, ¿no? Que consistían en, tienes que aislarte totalmente. Y son aislamientos muy prolongados en el monkeypox, porque tiene que ser hasta que se caiga la última costra, ¿no? Y llegamos a ver pacientes que tenían desde una muy pequeñita, ¿no? Y hasta parecía así como varicela, ¿no? Pequeñitas hasta, bueno, hubo otros peores, ¿no? Sí, o sea, sí, porque también dejaban avanzar mucho, ¿no? Estaban tan estigmatizados, ¿no? Muchos de los pacientes que lo dejaban pasar y decían, no me voy a llegar al hospital, me van a rechazar. Entonces llegaban ya a etapas muy, muy avanzadas, sobre todo, y ocultaban que tenían que eran portadores del virus del VIH. Y pues sí, o sea, ya en el interrogatorio pues salía y decías, a ver, ok, ¿cómo llevas tu tratamiento? Entonces ahí veíamos que pues el tratamiento lo habían interrumpido. Ok. Tenemos la encuesta nacional de salud y nutrición. Tenemos una del 2018, 19, ya después ahorita está la 2022. Y esta nos habla de cuestiones de salud reproductiva. Aquí se encuestaron, se hace en México, estos son datos preliminares. Aquí vemos que del total de adultos de 20 a 49 años se dividen en dos grupos, adultos de 20 a 49 años y también adolescentes, y lo tengo, de 10 a 19 años. ¿Okay? A esos son los que se entrevistan. Y en cuanto a salud reproductiva y sexual, vemos que el 91,4% de los 6,479 entrevistados tenían vida sexual activa, ¿no? O habían iniciado ya, ¿no? Esto no significa que ahorita en ese momento estuvieran sexualmente activos, pero ya habían iniciado vida sexual, ¿no? Del total de adultos que iniciaron vida sexual, 4,6% reportó haber recibido atención médica por infección de transmisión sexual, ¿no?
Parece poco, pero bueno, ¿no? Esta cifra nos hace que incrementen más las infecciones de transmisión sexual. En los últimos 12 meses, los hallazgos mostraron que un porcentaje menor de hombres, de 1.8% respecto a las mujeres. Entonces, las mujeres, ¿sí?, somos las que tenemos a veces más manifestaciones, ¿no? En la piel, en genitales, ¿no? Sí nos detectamos así que, ay, tengo un granito. Y los hombres no, los hombres no, ¿no? Entonces requieren, o sea, asisten menos a los servicios de salud. Del total de adolescentes entrevistados, el 88.1% sabe que el condón se utiliza solo una vez. O sea, solamente el 88%. ¿No? El otro 10%, 11%, ¿no?, lo utiliza varias veces, ¿no? O sea, lo utilizan, por ejemplo, tienen sexo oral, ¿no? Es lo que hay unos estudios donde dice, bueno, sí, es que tengo sexo oral, ¿no? Y luego ese mismo condón, pues se introduce cuando usan condón, ¿no? ¿No? Si es que lo usan, ¿no? Lo utilizo y después tienen penetración vaginal. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Instruyendo en eso. Solo el 60.4% sabe que el condón protege de infección de transmisión sexual. Hablamos de condón y dice, es para no embarazarnos, para no embarazar, ¿no? O que no me embarace. Pero no saben que protegen contra infección de transmisión sexual. Uso de condón en la última relación sexual. No se preguntó, a ver, la última que tuviste, ¿lo utilizaste? Los adolescentes lo utilizaron en el 74.3%, ¿no? Y los adultos 40.7%. Esto, bueno, se puede deber a distintos factores. Los adolescentes no tienen en ese momento pareja estable, ¿no? Relaciones estables, y los adultos sí, ¿no? Entonces, como que nos confiamos más, decimos, ya tengo mi esposo, mi esposa, mi pareja, ¿no? Estable, que no sabemos el comportamiento de la otra persona o mi comportamiento, ¿no? Pero somos más confiados. Ok, bueno. ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Solamente les presenté algunos, son los que hay, ¿no? Más bien, ¿no? Como vemos, estamos, pues sí, ante un problema de salud pública donde todos estamos expuestos y todos estamos en riesgo, unos en mayor o menor riesgo, pero podemos contraerla. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante este panorama? Hemos visto que la mejor vacuna para las infecciones de transmisión sexual es la educación integral de la sexualidad. Lo que les comentaba. O sea, si nos preparan para otras cosas en la vida, ¿no?, también nos deberían de preparar para ver cómo voy a vivir mi sexualidad desde pequeños. Como les digo, eso es acorde, cada tema es acorde a la edad de cada persona, ¿no? Entonces, la educación integral de la sexualidad es básica. La promoción de prácticas sexuales seguras. Estamos hablando, ahorita vamos a hablar acerca del condón, del preservativo interno y el preservativo externo. Intervenciones dirigidas a grupos de riesgo vulnerables, ¿no? Hay grupos que son de mayor riesgo. En el caso, por ejemplo, de sus pacientes, sí, todos tenemos pacientes con al menos uno, ¿no? Si no es que hasta más con infección, que son portadores del virus que son portadores de VIH. Y que, como sabemos, son pacientes que son más susceptibles y tienen mayor riesgo a tener una coinfección por otros microorganismos y virus y bacterias, ¿no? Entonces, son más susceptibles a tener infecciones de transmisión sexual. ¿Okay? Asesoramiento antes y después de las pruebas de detección. También podemos ser promotores, ¿no? Y debemos ser promotores de esto, de las pruebas. ¿Quiénes nos deberíamos hacer una prueba de detección de infecciones de transmisión sexual? ¿Quiénes?
todos las personas sexualmente activas. Si somos, si somos monógamos, ¿sí? Al menos una vez en la vida tenemos que hacernos estas pruebas. Hay otros, vemos personas que nunca nos hemos hecho, ¿no? Jamás. Ahorita voy a andar un poquito más en esto. Ok, aquí. ¿Qué se puede hacer para evitar contraer infecciones de transmisión sexual y VIH? Bueno, pues el primero es utilizar un condón. Usar un condón y promover esto, el uso de los preservativos. Hay que hacer énfasis en que el uso del condón, de un condón nuevo es importante de forma constante y correcta para cada acto sexual, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no? Si voy a tener en un solo encuentro erótico, voy a tener un coito vaginal, pues hay que usar un condón. Si voy ahora a hacer un coito anal, también hay que cambiar ese preservativo, ¿no? Durante el acto sexual, bien, de principio a fin, es importante utilizar. Realizarse periódicamente pruebas de detección de infección de transmisión sexual y del VIH. Entonces, si se realizan prácticas de riesgo, perdón, ya me fui hasta el final. Si se realizan prácticas de riesgo, como es no utilizar condón, múltiples parejas sexuales, sexo casual, bien, hay que realizarlo anualmente. Es importante comentar eso con los pacientes. O cada cambio de pareja. Es importante. Aquí estamos hablando de las personas que somos monógamas seriales. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Yo tengo una relación, ¿no? Exclusiva, monógama, con otra persona y duro 10 años, solamente teniendo encuentros sexuales entre nosotros. Por múltiples razones de la vida, nos separamos y empiezo a tener relaciones con otra pareja. Es importante en ese momento hacernos unas pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y también pedírselo a la otra persona. Hay muchos tabús respecto a esto. ¿Es que no confías en mí? ¿Es que no me quieres? ¿Desconfías de mí? No, al contrario, ¿no? Es una forma de cuidarnos, ¿no? De querernos, ¿no? Es una forma de disfrutar de nuestra sexualidad. Yo me la voy a hacer, te pido que te lo hagas, ¿no? Porque yo me estoy cuidando a mí y te estoy cuidando a ti, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que nos hagamos pruebas de infección de transmisión sexual. Vacunarse en caso de que haya disponible, ¿no? Bueno, hepatitis B, el virus de papiloma humano, tenemos disponibilidad de vacuna. Y la profilaxis también. La profilaxis, en el caso de las personas que tienen parejas que son portadoras de VIH, ¿no? Y que son sanas, es importante la profilaxis preexposición o la profilaxis posexposición. Y esta es una buena opción para prevenir la infección por virus de inmunodeficiencia adquirida en personas negativas con parejas portadoras, ¿sí? Antes se pensaba, bueno, las personas que son portadoras de VIH no pueden tener relaciones sexuales, no pueden tener pareja, ¿no? Pero todo eso ahora con el tratamiento que ahora ellos tienen, si su carga viral está en ceros, ¿sí? Eso es sinónimo de no puedes transmitir el virus. Sin embargo, sus parejas sexuales sí es importante que inicien la profilaxis preexposición. Lavado de manos. Lavado de manos es importante cuando tenemos encuentros eróticos. Es más, encuentros eróticos conmigo mismo. La masturbación, la autoerotización, también es importante el lavado de manos, ¿no? Y más también para las personas, a veces lo damos por default, decimos, sí, nos lavamos las manos. No, ¿no?
Es muy importante ante cualquier encuentro erótico lavarse las manos. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar del el preservativo externo, es el que, o peniano, pues todo el mundo lo conocemos y sabemos cómo se utiliza, etcétera, ¿no? Actualmente, ya hay en México, hace algunos años todavía no lo encontrábamos aquí a la venta, pero tenemos el preservativo interno o vaginal, que se llama así. Entonces, ¿cómo se pone este? Aquí tengo un preservativo. Son, bueno, vamos a hablar de cómo se utiliza, cómo es. Viene en estos sobrecitos, vienen sobres. Como ven, aquí tiene la muesca para que lo podamos abrir con las manos. Como el preservativo peniano, no se puede abrir con los dientes, ¿no? Entonces, primero lavarnos muy bien las manos. Ya traigo aquí uno abierto. Y, ok. ¿No se ve? ¿Podemos prender la luz? ¿Sí? Es que si no, no me grabo en la cámara. Sí, por favor. Sí. Ok. ¿Cómo es el preservativo femenino? ¿No? Este se puede utilizar, lo utilizan las personas que tienen vagina, ¿ok? Y este reservorio, este como bolsita y consta de 2 anillos. Este es un anillo más grueso que tiene un fondo, que hace un fondo aquí. Es más grueso y tiene un diámetro menor. Este es el que va en la parte de adentro. Este es un anillo más amplio, más delgado, que va por la parte de afuera. ¿Cómo se coloca? Este puede ser de nitrilo o de poliuretano. ¿Sí? No es de látex como los masculinos, ¿sí? Como los preservativos externos o penianos. Entonces, nos lavamos bien nuestras manos, eso es fundamental, ya lo comentamos. Se puede poner en cuclillas, acostada con las piernas flexionadas o parada, levantando una pierna, colocándola en una. Entonces, lo que hacemos es que con nuestros 2 dedos, el índice y el pulgar, hacemos esto como un 8. Hacemos como un 8, lo introducimos y lo vamos empujando con estos dedos. Y ya después que está este aro, el más chico, adentro, entonces con nuestro dedo lo colocamos y queda así. Entonces, como ven, si estos fueran mis labios, si estos fueran los labios menores, como ven, cubre un poquito más de superficie de los genitales externos de la vulva que un preservativo peniano. Entonces, la eficacia es si está bien utilizado, la eficacia es de hasta un 99% de prevención de embarazo y de infecciones de transmisión sexual. Este tiene, bueno, ¿cómo se retira? Ya una vez que hay penetración, ¿qué se hace? Se toma el anillo externo, se gira 3 veces y se extrae. De tal forma que cuando yo lo extraiga, ya no se sale el fluido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Muchas veces. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este preservativo? Una de las ventajas es, pues, el material del que está hecho, ¿no? Se puede utilizar para personas que son alérgicas al látex. Porque ese es mucho el pretexto de muchos varones, ¿no? De muchas personas portadoras de pene. Es que soy alérgico al látex. Es que me aprieta. Es que no hay de mi tamaño. Es que no se siente nada, ¿no? Pero entonces nosotros podemos ir preparadas con esto, ¿verdad? Esa es una ventaja. Otra, que les comentaba, ¿no? Que cubre un poco más la superficie, ¿no? Igual y si esto fuera más grande para que cubriera más superficie, estaría mucho mejor, ¿no? Pero sí nos cubre los labios menores, ¿no? Que muchas veces ahí es donde hay lesiones. No cubre ano, por ejemplo, ni periné, ¿no? Pero otra desventaja de esto, ¿cuál es? La desventaja es que pues es más caro que que un condón, ¿no? Que no los dan todavía en los servicios de salud
públicos. Otra desventaja es ponérnoslo. Nos cuesta mucho trabajo a las mujeres tocarnos. Esto ya es por mitos, creencias, ¿no? Todo lo que, la forma en la que nos educan a las mujeres en cuanto a tocar nuestros genitales. Entonces, tenemos mucho conflicto con esto. Entonces, hay muchas mujeres que no nos tocamos, introducimos nuestros dedos, conocemos nuestra vulva, nuestro introito vaginal, ¿no? Entonces, introducir nuestros dedos nos cuesta mucho trabajo. Otra ventaja de esto es que ya puedo llegar preparada, ¿no? Porque se puede poner desde 8 horas antes, ¿no? No se siente, de verdad, ¿no? Lo tuve que probar, ¿no? Entonces, no se siente. Sí, ese sí es por si me besa, por si me abraza, por si no. Entonces, ya vengo preparada, ¿no? Muchas veces nos encontramos, bueno, hay parejas que, sobre todo en los adolescentes, dicen, no, es que no voy a usar porque yo te voy a cuidar, porque yo te voy a, ¿no? Y entonces no lo utilizan, pero esta es una forma en que las mujeres podemos protegernos. Otra, exactamente, ¿no? ¿Para qué sirve? Para parejas femeninas. Bueno, ahorita vamos a ver esto. ¿Qué pasa cuando hay parejas, dos mujeres, ¿no? El campo de látex o campo profiláctico, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es una superficie fina de látex o poliuretano que se realiza a partir de un preservativo. No existen como tal, sí los venden, miren, aquí está, ¿no? Los podemos encontrar en Mercado Libre o en Amazon, ¿no? Es del mismo material, incluso traen colores, sabores. ¿Para qué se utiliza? Es una superficie que protege de infecciones de transmisión sexual cuando se practica el sexo oral en la vulva, vagina o ano, o en caso de frotar genitales, ¿no? Esto lo utilizan mucho las personas em, que son lesbianas, ¿sí? Las personas lesbianas que tienen encuentros sexuales, ¿no? Que tienen mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Este es un método que utilizan muchísimo, ¿no? Aquí se puede hacer de un preservativo peniano, como vemos, se cortan las puntas, los extremos y después se corta lo largo para hacer esta película. Entonces, es importante que en los pacientes con infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Nosotros lo recomendemos, ¿no? Bueno, y también en todos, ¿no? Pero hacer énfasis en eso. ¿Okay? Hay de sabores. Es un poco incómodo estar, agárralo, ¿no? Y ay, ya me salí, ¿no? Sí es incómodo, pero sí es importante utilizarlo. De hecho, hay también unos arneses que venden en los sex shops, ¿no? Que te lo pones, son como unos cinturones que traen esa parte, ¿no? Donde se pueden sujetar, ¿no? Entonces ya está más, ¿sí? Se utiliza cuando tienes frote de genitales, ¿no? Como pañal. Sí, pero también son artefactos que estimulan el erotismo, ¿no? Y los juegos sexuales, ¿no? También hay que verle su parte, su ventaja, ¿no? Ahora, ¿por qué no usamos el condón? Ya vieron las estadísticas que les mostré de acuerdo a la encuesta nacional de salud. ¿Por qué no estamos utilizando el condón? ¿No? Si todo el mundo lo conocemos, todo el mundo nos enseñan cómo ponérnoslo, ¿no? Sobre todo a los adolescentes. Entonces, hay un estudio que se hizo en la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM en el 2017 y encontró que una muestra de estudiantes de preparatoria, solo el 20.3% utilizaba siempre el condón con su pareja regular y el 25.5% con parejas ocasionales. Al realizar la misma encuesta en estudiantes de licenciatura, pues el porcentaje bajaba. Entre más grandes estamos de edad, ¿no? Porque tenemos parejas más estables, ¿no? Supuestamente. Entonces baja el uso del preservativo.
Ahora, las personas que poseen información acerca de los riesgos de contraer infección de transmisión sexual en una relación sin preservativo y aún así no deciden no usarlo. ¿Por qué? No pasa nada. Estamos rodeados de mitos, creencias, ¿no? Una, dice este investigador, es que la percepción de presión social a favor o en contra de una conducta en particular. ¿Cómo voy a ir a comprar o pedir un preservativo? Los adolescentes no lo hacen. No, o sea, es lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen los adolescentes, ¿cómo vas? O sea, un menor de edad, ¿cómo va a ir a comprar un preservativo? No, no utilices eso, o sea, ¿cómo? ¿No? No sé, lo que les mencionaba, esto está lleno de mitos y prejuicios. No se siente nada, ¿para qué si yo te cuido? Solo la puntita, no te va a pasar nada la primera vez, ¿no? ¿No? Y tan solo con el roce de piel a piel, ¿no? Podemos contraer infecciones. Ok. Y otra que no siempre la conducta es voluntaria, pues hay variables externas que pueden influir, ¿no? ¿No? Ha aumentado el número de casos de mujeres, ¿sí? Monógamas, casadas con una sola pareja sexual, ¿no? En cuanto a infecciones de transmisión sexual. Dices, pero ¿cómo se infectó si nada más tiene relaciones sexuales con su pareja, con su marido? Sí, pero pues el marido no sabemos, ¿no? Ah, pero como entonces, sí, yo sé que tengo que utilizarlo, pero no, o sea, no siempre la conducta es voluntaria, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir a mi pareja, ¿no? Exclusiva que se ponga un preservativo? Entonces, con esto también nosotros podemos decidir. Ya, así voy a acabar. Medidas y prevención de las infecciones de transmisión sexual causantes de úlceras genitales. Los dermatólogos es lo que más ven, ¿no? Molusco contagioso, ¿no? Exactamente, ¿no? En todos los grupos de edad, no solamente son por transmisión sexual, pero la mayoría sí lo son, ¿no? Entonces, y el molusco. Las recomendaciones, no solamente es, te doy el tratamiento a ti y pues ya, ¿no? Hay muchas otras recomendaciones para prevenirlo y para no contagiar. El lavado de manos con agua y con jabón cuando te vayas a tocar tu piel, ¿sí? En el momento en que te los laves, ¿no? Hay muchos adolescentes o personas que tienen molusco y que siguen practicando la masturbación, homosexuales, ¿no? La masturbación, entonces es importante que tengan estas medidas. Lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocar las lesiones o afeitarse, no compartir ni prestar objetos personales como la ropa interior, el cepillo, bueno, esto ustedes ya lo saben, pero es importante hacer énfasis en los pacientes en esto, ¿no? Evitar el contacto con genitales y fluidos. ¿Qué podríamos hacer, no? Aquí yo les decía, bueno, aparte de todas estas medidas, también es importante enviarlos con un sexólogo. Es un trabajo disciplinario porque existen otras prácticas que no solamente es coito y que no involucran a los genitales. Hay un ejercicio que se llama placereado, ¿no? Que consiste en estimulación de otras zonas erógenas, ¿no? Descubrir zonas erógenas, ¿no? En mi cuerpo y en el cuerpo de mi compañero sexual o compañera sexual, ¿no? Entonces, ¿qué pueden practicar las personas con infección, que están en tratamiento por infecciones de transmisión sexual? Placereado. Así es. Sí, y tiene ciertas características, ¿no? Exactamente, ¿no? Es uno de los tratamientos que damos los sexólogos. Bueno, proteger la elección es cuando se está cerca de otra persona, estudiar y tratar a los contactos sexuales, ¿no? Eso es importantísimo. Muchas veces no les quieren decir. También por eso es importante la participación en conjunto del dermatólogo con el sexólogo, de que digan, ok, tiene contactos, obviamente, ¿no? Tiene contactos. ¿Cómo le voy a dar la noticia a mi pareja? ¿Cómo pedirle una prueba?
porque esto también afecta en nuestras relaciones vinculares. Entonces, también ahí con el apoyo de un sexólogo, sexóloga, ¿no? Y fomentar el uso del preservativo, que ese es importantísimo. Ok, el vello púbico. Ese es algo que también ustedes intervienen, ¿no? Y que ven. Es creencia, ¿no? Por estereotipos estéticos, ¿no? Que rasurar todo el vello púbico. Hubo una década en los 90 aquí en México que empezó con la pornografía, bueno, no solamente en México, sino en la cultura occidental, la pornografía y todo eso. Bueno, veíamos genitales libres de vello, sobre todo en las mujeres, ¿no? Pero como ustedes saben, mejor que nadie, es la función que tiene el vello púbico. Es importantísima. Barrera natural contra algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que también está la pediculosis, pero que se agarra de ahí el piojo, pero vamos a ver que durante los encuentros sexuales y los roces de genitales puede haber lesiones, entonces el vello púbico nos ayuda a disminuir estas lesiones. Entonces también es importante. Que me molesta el vello púbico, que voy a ir a la playa, pues a lo mejor no recortar cierta parte, ¿no? Pero no totalmente. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero es decisión de cada quien, ¿no? Errores en el uso de los juguetes sexuales, lo que les mencionaba también, ¿no? Una mala higiene. Hay que lavarlo después con agua y con jabón, con agua tibia y con jabón. Hay que lavarlos antes de utilizarlos y después de utilizarlos. Hay veces que nada más los lavan después de utilizarlos, no. Y ya dice, ah, pues ya está limpio, ¿no? Y lo vuelvo a utilizar. No, hay que volverlo a lavar, ¿no? También tener lubricantes incompatibles, ¿no? Tienen que ser lubricantes hechos a base de agua para que no los vaya a dañar, el látex no se dañe y no cause lesiones en mucosas y en piel. Utilizarlos también sin protección, aunque sea un dildo, vibrador. Esto tienen que ponerle un preservativo de preferencia, sobre todo si lo comparten con su pareja. Lo ideal es que cada uno tenga el suyo, ¿no? Eso es lo ideal porque es un objeto personal, totalmente. Es como el cepillo, exactamente como el cepillo de dientes, ¿no? Pero es importante hacer porque muchas personas que tienen infección de transmisión sexual, esta es una forma también de continuar con su vida erótica, ¿no? Y sexual, utilizar los juguetes sexuales, ¿no? De uso personal. Y bueno, tenemos la vacuna también, ustedes ya se saben ¿sí? Ya no lo voy a mencionar, entonces es importante también promover la vacuna, la profilaxis preexposición para los pacientes, para las personas sanas que tienen parejas portadoras del virus del VIH, ¿no? Entonces, existen estas tres alternativas. Esto se utiliza en parejas serodiscordantes, ¿no? ¿Y cuál es la eficacia? La eficacia es del 99% para personas que lo toman. Las relaciones anales receptivas, un máximo nivel de protección es a los 7 días de uso. En las relaciones vaginales receptivas y consumo de drogas inyectables, el máximo nivel de protección es desde el 99%, es a los 21 días de uso, ¿no? Es importante, existen indicaciones para esto, porque comentábamos la otra vez, Adriana y yo, que había personas que decían, ah, no, pues voy y lo pido, ¿no? Y ya puedo tener múltiples parejas o sexo casual, y así me estoy protegiendo. Estos tratamientos son carísimos, ¿no? Tan solo el tratamiento post-exposición, es el Vitarvic, para 28 días cuesta 13,000 pesos, de 13,000 a 14,000 pesos, y se toma por 28 días, nada más. Este es por más tiempo. Entonces, el costo es muy caro. Entonces, no es de que, ay, pues voy a tener relaciones sexuales múltiples, casuales, entonces voy y me lo tomo. O sea, no, tiene indicaciones muy precisas, sobre todo en aquellas personas que tienen parejas portadoras.
Muy bien, entonces, ya para concluir, les quiero leer esto. El sexo seguro tiene que ver con la responsabilidad del cuidado propio y de la otredad, ¿no? De mi pareja o de mis parejas sexuales, con las cuales tengo encuentros eróticos. Si me descuido en mis relaciones sexuales, voy a poder aumentar el placer y el disfrute, porque yo estoy tranquila, ¿no? Porque me aseguro de que mi cuerpo va a estar sano y no expongo tampoco a la otra persona. Es una sexualidad, la llamamos humana y empática. El sexo sin protección atenta contra el placer, la salud sexual y reproductiva y por lo tanto en el bienestar y en mis relaciones vinculares. Eso es todo por el momento. Les agradezco mucho. Estos son mis datos. Entonces, en la sexualidad vamos por existencias libres y verdaderas. Muchas gracias.